¿Cómo puede el teatro ayudar o qué papel puede jugar el teatro a ayudar a pasar o a afrontar estos tiempos oscuros o por lo menos inciertos? Pues a ver, los tiempos es verdad son inciertos, son oscuros en parte, siempre hay luz también, ¿eh? A mí, pues bueno, en el teatro puedes encontrar igual algo de esperanza, incluso aunque sí, decía Peter Brook que el teatro es una forma de alegría, ¿no? Entre las múltiples o quizá infinitas definiciones que se le pueden dar. Decía, es una forma de alegría porque siempre se celebra algo. Al menos el hecho de que podemos reunirnos para parar el tiempo un rato y representar la vida ¿no? Reunir a un grupo de gente para que escuche una historia explicada por otro grupo de gente, y eso es siempre una celebración de algún modo. Y luego eso, en los teatros pues normalmente te piden que apagues el móvil, no todo el mundo hace caso o no a la primera. Cada vez buscamos maneras más ingeniosas de convencer a la gente de que valdría de verdad la pena que apagasen los puñeteros teléfonos móviles. Y eso es un triunfo ya en sí mismo, ¿no? Un par de horas con el móvil silenciado o incluso apagado, intentando conectarte con algo fuera de ti, ¿no? Con gente que está intentando expresarse, comunicarse, eso está bien, sí. Te lo preguntaba porque yo desde que empecé a trabajar hace ya muchos años, oigo hablar y se habla siempre de la crisis del teatro, la crisis del teatro. Y cuando pasamos la pandemia, yo tenía la esperanza de que, yo sí que me creía de que quizá habíamos aprendido alguna lección y saldríamos mejores. Y una de ellas es recuperar esa comunidad, ese compartir en comunidad, en vivo, en piel, casi con piel, del teatro, ¿no? Y pensé, qué ganas, ¿no?, de volver a reunirnos en comunidad a que nos cuenten una historia. Y parece que no. No, pero parece bastante que yo estoy me doy cuenta, muy optimista o algo. Ya lo veo, no, Quizá no, un poco gracias. iluso, será el verano, no sé. Pero después de la pandemia, es cierto que eso nos pasó en la pandemia, qué guay volver a hacer cosas presenciales juntos, volvernos a encontrar. Todos teníamos ganas de que eso pasara. Inmediatamente después de la pandemia hubo una especie de movimiento de miedo colectivo y costó un poco, había todavía miedo a contagios, ¿no? Miedo a encontrarse con demasiada gente en un lugar cerrado. Pasado ese momento, ahora estamos en un momento de público aquí en Cataluña, estamos en un momento de público muy esperanzador, muy vivo, yo siento, no solo lo siento, las cifras dan la razón a eso, ¿eh? La gente va mucho al teatro. Las 2 últimas temporadas se han batido récords en Barcelona de ocupación de los teatros. Oh, qué bien. No solo el Teatre Lliure, sino en general, en nuestro ecosistema teatral. Con lo cual yo soy optimista y creo que tiene que ver con el exceso de pantallas. Yo hace tiempo que lo pienso, es un día ya estaremos ya hasta el moño de eso, ¿no? De imágenes que consumimos a través de una pantalla, manipuladas siempre por alguien, y querremos presencialidad, querremos vida, seres humanos vivos delante nuestro. Bueno, ya lo ha avanzado él. Estamos conversando esta mañana con Julio Manrique, que es desde febrero del año pasado el director artístico del Teatre Lliure de Barcelona, que es uno de los centros de creación y exhibición escénica más importante del Estado español, yo diría que de Europa. Es imposible resumir en unas pocas líneas el currículum de Julio porque ha currado muchísimo y de muchas cosas. Es actor, director, productor, ha desarrollado su carrera en cine, televisión, sobre todo teatro. Sobre todo teatro, sí. Y a pesar de todo me sorprendió, Julio, bueno, me sorprendió gratamente, tengo que decir, que asegurases que lo mejor que has hecho en tu vida es ser padre. Me parece tan bonito. Lo he que dicho por ahí, ¿no? Sí, pero de verdad. No sé si resulta un poco cursi a lo mejor, pero. No. La verdad es que es verdad, sí. Siendo un hombre que además se dedica a algo tan absorbente y tan expuesto como es tu trabajo, me parece muy bueno. Bueno, es algo personal, ¿eh? Y con eso no quiero decir en absoluto que sea el mejor padre del mundo, ni siquiera un buen padre del todo, porque seguro que la Nunca cago. Lo serás, o sea, no, hagas seguro. lo que hagas, la cagas. Suspenderemos esta asignatura si tuve una colega que dice, mira, relajémonos chicos, porque cuando hablamos de educación y de hijos, ¿no? Hagamos lo que hagamos, lo haremos mal, ¿no? Entonces ya partamos de ahí y bajemos las expectativas. Pero a mí, a nivel personal, por múltiples razones, ser padre, ¿no? Y descubrir ese amor tan especial, ese vínculo que se genera con los hijos, que no se parece a ningún otro, y que es para siempre, es una forma de compromiso radical, yo creo, ¿no? Compromiso emocional y también personal, ¿no? Y
pues a mí me ha aportado mucho, pese a que es agotador, ¿no? Y en algunos momentos sientes que ya no puedes más y tal y cual, pero me ha dado mucho más de lo que yo he tenido que darle a este oficio de ser padre, sí. El año que viene, Julio, el Teatre Lliure cumple 50 años. No sé si va a haber algún tipo de celebración. Si Sí, no, claro, hombre. claro, va a haber, tiene que haberla, va a haberla. Estamos en ello, mira, ahora a punto de cerrar por vacaciones, estamos dándole ya muchas vueltas con la 25-26 cerrada y presentada y en marcha, dando muchas vueltas también a ese aniversario que queremos que sea chulo. Lo vamos a condensar, va a pasar todo en un trimestre, todo lo relativo a la celebración, básicamente pasará entre finales de septiembre y diciembre del 26, en el último trimestre, y queremos que sea algo especial. No sé, las celebraciones tienen que ser eso, una forma de alegría también, ¿no? Claro que sí. Y es que el Lliure, el Teatre Lliure, para quienes no sepan un poco, no se ubiquen en la historia de este teatro, fue creado por un grupo de gente del teatro, muy amantes del teatro, encabezados por Fabia Puigcerver. Es curioso porque la gente puede pensar que el nombre de este proyecto, Lliure, estando en ese contexto del año 76, podría venir por el tema de la libertad, que también, pero creo que tenía más que ver también con el tema de hacer accesible, ¿no?, el teatro. Sí, ¿no? los que son memoria viva aún de este teatro y estuvieron ahí desde el principio, te cuentan que el nombre, por supuesto, tiene un eco muy grande, muchas connotaciones, y más en el momento en que se lanzó el libro, un año después de la muerte de Franco. Pero lo llamaron Teatre Lliure porque uno de los líderes impulsores del proyecto, Fabio Puigcerver, era un escenógrafo y era un artista que jugaba con el espacio, y en el ADN del Lliure está la posibilidad de sentar al público donde quieras, ¿no? De generar un artefacto escénico, una caja, un teatro, donde puedas mover la grada, incluso quitarla, ponerla en una banda, en dos, en cuatro, en tres, y variar, por tanto, los puntos de vista de la gente respecto al escenario. Eso es bonito, ¿no? Sí. Permitir que la gente pueda ver la función desde lugares sorprendentes y distintos. Cambiar los puntos de vista, ¿no? La mirada respecto... Yo, no sé, cuando has hecho terapia o tal, recuerdo que en una época, ¿no?, la psicóloga a la que acudía me decía, mira, a ti no te vamos a cambiar, ¿ya?, ¿no? Porque llega un momento en que eso es complicado, pero podemos cambiar los puntos de vista. Podemos cambiar las formas de mirar las cosas que pasan, que te pasan, que nos pasan. Y está bien eso de cambiar, abrir nuevos puntos de vista, ¿no? Mirar desde otro lugar, eso está bien. Eso es el teatro también, creo, mirar desde otro lugar. Ese teatro nace en Gracia, en un teatro que todavía funciona, es una de las sedes del Teatre Lliure, y nace con esa ambición, casi como una cooperativa de gente que está muy involucrada, que ama el teatro, pero esto ha crecido, esto se ha convertido en esa idea fundacional, se convierte pues en una gran entidad que ahora estamos en la sede de Montjuïc, que es el Palacio de la Agricultura, el Palau de la Agricultura. El Palau de la Agricultura, sí. De la feria de 1929. Exacto. Y es precioso, la Precioso, sede es una sí, sede es preciosa. que el viaje del Lliure, por lo que respecta a los espacios, es muy guapo y muy cargado de símbolos. De repente ellos se instalan, este grupo de artistas, porque el Lliure no se lo inventa nadie desde un despacho, digamos, ¿no? No es una apuesta institucional, ¿no? Es un grupo de artistas que tienen ganas de hacer teatro, ¿no? Y de hacerlo muy bien, en un momento en que no había tantas posibilidades, ni tantas herramientas, ni tantas escuelas de teatro, ni tanta formación, ¿no? Y se instalan en un lugar que es una cooperativa obrera llamada La Lealtad. Qué bonito. En la calle Montseny de Gracia, ¿no?, que es precioso. Pues ahí, eso está en la fundación. Se instalan en el espacio La Lealtad para abrir el primer Lliure. Y luego van y se instalan en el Palau de la Agricultura, ¿no? Hay unas fotos preciosas con la enorme nave del Palau, antes de convertirse en el lugar donde estamos ahora, lleno de flores, ¿no? Un lugar emblemático de Barcelona que se crea en esta exposición universal, ¿no?, en que Barcelona, la ciudad, intenta dar un mir hacia adelante, ¿no?, dar un paso hacia la modernidad, que para eso servían en parte las exposiciones universales. Con lo cual, sí, es un viaje lleno de símbolos, ¿no? Muy chulo, sí. Pero vamos a aterrizarlo, vamos a dejar los símbolos y vamos a aterrizarlo. Esto, recibís financiación de abonados, del Estado, de la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento. ¿Cómo se contenta tanta gente y se puede ser lliure
con tanta... Claro. Con tanta gente que está poniendo pasta. Pues igual es una manera de serlo. Sí, el Teatre Lliure es una fundación privada con una vocación de servicio público a la que tiene que responder de una forma responsable. Porque la financiación de este teatro, en gran parte, por encima del 80% del presupuesto de este teatro, está financiado por 4 administraciones. El Ayuntamiento, en primer lugar, la Generalitat, que también hace una apuesta muy fuerte por este teatro, y luego, en menor medida, la Diputación de Barcelona y el INAEM, el Ministerio de Cultura. Están todas. Pero claro, también, igual tienes que contentarlas a todas. No sé si tienes mucho margen para la ruptura o para el arte. Tienes no quizá sé. que convencerlas. Yo estoy muy contento de... Están todas representadas en los órganos de gobierno de la casa, en la Junta de Gobierno y luego también en el patronato de esta casa. Y te tengo que decir que yo he encontrado a gente cómplice de este proyecto. Creo que todo el mundo tiene muy claro el valor del Lliure, lo que ha representado y lo que representa hoy y lo que representará en el futuro. Con lo cual de eso no hay que convencerles porque están convencidísimos. Son gente muy inteligente y tienen muy claro la importancia de este lugar. Y el hecho de que sean 4, de que sea de todos, pero a la vez de nadie en particular, yo creo que facilita eso de la libertad, que está en el nombre del teatro y que es algo en lo que desde nuestras campañas de comunicación en esta temporada que dejamos atrás y también la próxima estamos insistiendo mucho en llenar de sentido. O sea, no te ha condicionado nunca, ¿no? Tu capacidad de riesgo, de apostar o de romper, que eso también forma parte del teatro y la cultura, ¿no? Yo creo que las administraciones que generosamente, también de un modo responsable, porque creen en el valor como agente cultural del Lliure, apuestan por el Lliure, hay que seducirlas, hay que convencerlas de que lo que va a pasar aquí va a ser útil desde un punto de vista de cultura, desde un punto de vista social, va a ser excitante, va a ser vibrante, va a tener en cuenta al público, va a ser necesario. Entonces, si los convences y seduces, pues apuestan fuerte y esa es mi política, seducir. Bueno, desde el arte, seducir desde el arte. Sí. Me parece una vía estupenda. Yo creo que es la vía, ¿no? Sí. Hay otra que es entrar y quejarse de repente y es normal, desde la cultura, ¿no? Siempre hay 1000 cosas que te parece que podrían hacerse mejor o que se podrían hacer más pero yo creo que es mejor, sobre todo cuando empiezas en un lugar y entras, intentar seducir, ¿no? En vez de protestar así de primeras, sí. Pero imagino que tú como gestora ahora tú eres un hombre de teatro, eres un hombre de cultura, además muy muy vinculado a montajes que han arriesgado y yo pienso, no sé, convencer a toda esta gente o ponerte a los mandos de una nave tan grande como esta, que además ha formado gran parte de tu carrera. 27, creo que has participado en 27 montajes. Como actor o como director. De una forma u otra has estado vinculado. Y ahora de repente te pones al frente de esta gran maquinaria que tu antecesor, Juan Carlos Martel, había dicho en alguna ocasión que, claro, gran parte del presupuesto se iba en masa salarial y que luego quedaba reducido para contratar compañías o para los cachés, o sea que tú tienes que conjugar todo esto. Sí, hay que gestionar. Claro. ¿no? Es el director general ahora y durante un tiempo de esta casa y tienes que enfrentarte a todo eso, sí. Sí, eso de la masa salarial, y claro, es una casa grande, claro. Mucha gente trabaja aquí, cerca de 90 trabajadores, entre fijos discontinuos, gente muy valiosa. Yo me doy cuenta de que, hostia, hay que confiar en la gente. La única manera, creo yo, humildemente y con mi poca experiencia detrás, la única manera de tirar adelante liderando equipos tan grandes o sea, que liderar es delegar, es confiar, es generar confianza, ¿no? Es invitar a que trabajemos juntos, porque está claro que uno solo no puede nada, ¿no? En este oficio del teatro aprendes eso rápidamente, solos, cada uno de nosotros solos. Es un trabajo de equipo, sé que es un tópico y un lugar común y todo el rollo, pero no deja de ser cierto. Entonces, sí, hay que pagar todo eso, ¿no? Hay que pagar la estructura de la casa. Pero la estructura es contenido también, es decir, sin técnicos no se pueden tirar funciones, ¿no? Tampoco pueden tirarse sin artistas, sin actores, actrices, pero desde luego tampoco sin técnicos, ¿no? Todo sirve la función en el escenario. Con lo cual eso no está fuera de la actividad, eso es actividad también, ¿no? Los necesitamos para hacer teatro, que es para lo que sirve este lugar sobre todo, ¿no? Para hacer teatro y compartirlo con la gente.
Con lo cual eso yo lo relativizaría un poco, ¿sabes? La diferencia entre qué nos gastamos en actividad es una vieja canción en todos los equipamientos culturales, creo. Qué nos gastamos en actividad, qué nos cuesta la estructura, porque para ello hay unos costes que tienen que ver también con hacer posible la actividad. Y por lo demás, yo no sé, respecto a la gestión de la casa y las administraciones, yo me proponía dos cosas cuando entré, ¿no? Una tenía que ver con lo artístico y con cómo obedecer a nuestra vocación de servicio público y abrazar al público también, hacer cosas de este teatro que al público, a la gente le interesaran, eso por un lugar, y por otro lado, algo que tenía que ver con lo que pasa dentro de esta casa. Quiero que la gente, y eso es una prioridad para mí, y creo que eso es bueno y tranquilizador también para las administraciones, quiero que la gente esté contenta trabajando en esta casa, ¿no? Eso de la paz social o el bienestar dentro, ¿no? Quiero aquí que se trabaje en equipo y se trabaje a gusto, sí, y creo que lo estamos consiguiendo. Preséntate a presidente del gobierno, por favor. No lo haré jamás en mi vida se me ocurrirá interpretar ese personaje imposible. Oye, para que la gente se haga una idea, Julio Manrique debutó a los 20 años, creo, muy jovencito, en el Llibre de Gràcia, con una obra de Enemigo de clase, ¿no? De Nigel Williams, y ahora está al frente de, imagínense qué sueño, de empezar de chavalito y qué fuerte, y acabar aquí dirigiendo. Sí, ¿quién me lo hubiera dicho? Sí. Oye, cuando piensas, nos has hablado de la temporada que ya tenéis como ya cerrada la temporada que viene, más o menos, que estáis planeando los actos del 50 aniversario del Lliure, y nos has hablado más o menos de objetivo, pero yo me estaba pensando, yo me estaba imaginando, dejando esto de lado, que ya lo tienes en las carpetas encima de la mesa, ¿dónde te gustaría llegar? ¿En qué te gustaría convertir el Teatre Lliure que no haya sido todavía? O sea, ese chaval todavía que está dentro de ti, que vibra por el teatro, ¿qué le gustaría aportar al Lliure? Está bien, porque no te voy a dar una súper respuesta concretísima, pero dices, ese chaval que vibra por el teatro quiere que esto vibre, quiere que este lugar vibre. Y vibre quiere decir que sea un lugar vivo, un lugar abierto, un lugar... Hay mucho trabajo para hacer en muchos sentidos. Internacionalización de artistas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tenemos gente muy buena en casa que molaría que saliera fuera. Aquí invitamos cosas que vienen de fuera, de otros lugares, de Europa, de otros países del mundo, y que está muy bien y que creo que a veces son inspiradoras, ¿no? Y es guay que se puedan ver aquí. Creo que nuestros artistas tienen que viajar también, por ejemplo. Pero sobre todo eso, que vibre, que sea un lugar vivo, que la gente se muera ganas de venir aquí porque saben que pasará algo, ¿no? Un teatro es un lugar donde pasan cosas únicas, ¿no? Eso es lo que quiero que sea el Lliure. Como decía Peter Brook, ¿no? Es un lugar donde vas a ver gente que te expliquen cosas, ¿no? O algo así. Decía el teatro, yo tuve la suerte de trabajar con Peter Brook hace años ya, sí. Decía, ¿no? El teatro es un grupo de gente que va a escuchar a otro grupo de gente contándole una historia, ¿no? Es muy bonito. Sí, es muy bonito, muy simple, y sigue siendo válido, creo, o quizá más que nunca, quizá incluso más que cuando nos lo contaba hace ya algunos años ahí en el Bouffinour de París, sí. Pero bueno, también Brook decía que lo más importante para un director es saber cuándo tienes que hablar y cuándo tienes que callar, porque si hablas cuando no es necesario, aquello que estaba a punto de ocurrir... Pues esta es buena. Ya no nacerá nunca. Lo cito mucho, yo estuve poquito tiempo ahí con él, 4 meses, pero me dio para mucho, sí. Pero si callas, cuando tienes que hablar, la cosa nace torcida, puede nacer torcida. Total. Es una gran frase esta. ¿Has visto? Qué bueno, ¿eh? Sí, y yo aquí garlando en la entrevista, ¿eh? Está muy bien visto, sí. Está muy bien visto, es verdad. Es verdad. Qué difícil encontrar ese punto, ¿no? Es difícil y es intuitivo y es difícil explicar con palabras justamente cuál es ese punto, pero ese punto existe. Ese punto existe, sí. Y a veces tienes que soltar y dejar que las cosas pasen y a veces tienes que intervenir y hay que distinguir en qué momento estás. Sí. Oye, la propuesta que hiciste para que te presentaste para dirigir el Lliure tiene un título muy bonito y muy poético. Dice, Una piedra lanzada a la luna. ¿Por qué este título? Bueno, para tocar ni que sea la farola, ¿no? Bueno, este título tiene que ver por supuesto, con las ideas, con lo utópico, quizá tiene algo romántico probablemente, ¿no? Es decir, lancémosla, aunque sepamos,
Pasa a menudo, ¿no? ¿Por qué no intentamos hacer esto? Joder, porque no es posible, porque no sé. Bueno, ¿y qué coño importa que sea posible o no? O sea, intentémoslo, por si probablemente vamos a creernos por un momento que es posible, aunque sepamos que no, ¿no? Y luego veremos a dónde llegamos, ¿no? Pero en el esfuerzo igual damos un par de pasos que están bien. Eso sirve para un proyecto artístico concreto y quizás sirva también para el proyecto global del teatro, ¿no? En este proyecto hablas también del talento y recordaba que Mons Alcañí decía que tener talento no es una suerte, es una responsabilidad. Sí, eso me lo dijo a mí en el... claro, todo esto, sí, eso lo escribí yo en el proyecto con el que me presentaba para dir esta casa. Mons Alcañí fue profesora, fundadora del Teatre Lliure, fue profe mía de interpretación en el Instituto del Teatro y sí, un día me dijo eso y tenía razón. Tener talento, signifique lo que signifique esa palabra, que sé que es controvertida y se puede llenar de muchos contenidos, pero es algo que existe también y es una responsabilidad, claro. Porque lo importante es para qué utilizas las cosas, ¿no? Eso sirve para todo. Un talento específico para hacer algo, todo el mundo tiene alguno y sirve para todo, ¿no? No es lo que tienes no te define, es cómo lo utilizas lo que te construirá, ¿no? Cuando hablas con alguien que trabaja o tiene responsabilidad en algún teatro público, siempre se plantea el dilema de teatro contemporáneo, teatro clásico, por qué apostar, cómo conjugar. Pero realmente si te paras a mirar los clásicos, son muy contemporáneos. Sí, a tope. Y hay artistas incluso radicalmente contemporáneos que de repente deciden mirar hacia obras clásicas de distintas maneras, ¿no? Andrea Jiménez con Casting Lear, ahora en Aviñó he visto un Pato Salvaje dirigido por Thomas Ostermayer, o en fin, yo qué sé, ¿no? Hay miles de ejemplos. Sí, los clásicos son clásicos, la gente los ha vuelto clásicos, no es porque nadie haya dictaminado señalando con un dedo esto va a convertirse a partir de hoy porque yo lo digo en un clásico, sino porque ha habido gente que ha vuelto una vez y otra y otra y otra y otra hacia un determinado material, ¿no? El Quijote, Hamlet o La Gaviota. Y entonces tan repetidamente que se han convertido en clásicos y eso responde a alguna razón misteriosa que tiene que ver con la calidad de esos textos en este caso y con su universalidad y con su capacidad de atravesar el tiempo y de seguir siendo elocuentes, ¿no? Con lo cual hay un título de un libro, de un ensayo de Jean Cot sobre la obra de Shakespeare que se llama Shakespeare, nuestro contemporáneo. Pues yo creo que desde el Teatre Lliure al menos, y teniendo en cuenta la línea del Lliure, que apuesta por lo contemporáneo en el teatro, esa es la obligación cuando coges un clásico, que la gente lo viva como un contemporáneo, que sea elocuente hoy, no hacer, no pecar miradas museísticas o algo así, ¿no? Pero sí, es súper válido mirar a textos clásicos como lo es inventar nuevos textos o no textos, crear desde lugares no textuales como lo son, sí. No hay estas polarizaciones y este clásico contemporáneo, sí. Tigres o leones, es un poco, yo pienso, hostia, esta turra ya, ¿en serio que aún estamos con estas tonterías, no? Sí, total. ¿No? Hay que ir, es el valor de cada una de las cosas, ¿no? Lo que importa. Julio, ¿cuándo la sociedad nos daremos cuenta y pondremos en valor la importancia de la cultura? Porque los políticos ya lo saben, cuando llegan según qué opciones políticas al poder, lo primero que hacen es recortar en cultura y decir que no es importante. Y hemos visto cómo en Barcelona o en Cataluña se ha secado en muchos casos ese teatro de base que había, ese underground, como en España a la que llega cierto sector al poder, recorta en cultura lo primero que recorta. ¿Cuándo nosotros seremos conscientes del poder y la importancia de la cultura para nosotros mismos, ¿no? Como sociedad, como país? Sí, porque ellos ya lo son, porque lo primero que hacen es tocarlo. Sí, para ser justos diría que a veces no lo tienen fácil y la cosa es muy compleja, ¿no? La cosa presupuestaria, ¿no? De qué disponemos y a qué lo dedicamos, ¿no? De qué disponemos, que con todo este dinero que sale de los impuestos, mayoritariamente de los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿cómo lo repartimos esto, ¿no? ¿Qué priorizamos? No debe ser fácil, imagino.
Y la cultura, quizá detrás de la educación, la sanidad, pues debería ser de las cosas más importantes, ¿no? Ahora, desgraciadamente, parece que todo el mundo empuja a que nos gastemos cada vez más pasta en armas, ¿no? Porque parece que hay una amenaza de guerra. No sé, es una situación muy deplorable, ¿no? Y muy inquietante también. Yo creo que los políticos lo saben, creo que muchos están comprometidos con intentar, dentro de lo posible, reforzar y apostar por la cultura. Yo creo que hay... No creo tampoco en esto de, pese al momento que estamos viviendo, los casos de corrupción que se destapan y tal, no creo en esto de todos los políticos son iguales, no creo casi nunca en esto de todos son iguales o en casi nada. En estas generalizaciones, generalizar casi siempre es una mierda, ¿no? No, creo que hay gente que sí que cree en la cultura, desde la política, que trabaja en la política. En Cataluña te diría que no estamos viviendo un momento de lo especialmente malo en relación a esto. Se están haciendo cosas desde lo municipal y desde la Generalitat que son señales de apoyo a la cultura en varios ámbitos. Te diría que sí. Con lo cual, sí, como te dije al principio, estoy ahora muy por la esperanza y el optimismo, porque las malas noticias, como solo hace falta encender cualquier dispositivo y te llega todo el chorreo, ¿no? Y a veces duele, ¿no? Pues vamos a poner un poco de luz, ¿no? Pues te agradezco muchísimo el optimismo, este filtro que nos has puesto optimista, porque está ahí. Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Es responsabilidad nuestra. Sí, yo creo que sí. Ponérnoslo o sí. No, siendo realistas sin perder nunca. Sí, yo creo que a veces el discurso pesimista generalizador puede llegar a ser un poco cazurro también, obtuso, ¿no? Sí. O sea, que no es verdad que todo nuestro dinero que pagamos en impuestos se vaya a llenar los bolsillos de gente corrupta. No es cierto, hay gente corrupta, pero en una gran medida sirven para algo. O sea, tenemos que seguir, ¿no? Sí. Creo, espero no estar pasándome de Cándido. Que no. Y pero yo creo que sí. Que remo contigo, ¿eh? Vale. Estoy en el mismo barco, vale, me apunto. Guay. Julio Manrique, ha sido un placer charlar contigo. Es un placer siempre verte cuando actúas o diriges. Muchísimas gracias. Y esperamos seguir disfrutando de tus producciones y de tu trabajo. Gracias por compartir esta charla. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.